Nuestra historia comienza en un tiempo oscuro. Los israelitas llevaban 40 años bajo la opresión del fiero pueblo filisteo. En el pueblo de Sora vivía un hombre de la tribu de Dan llamado Manoa, cuya esposa era estéril y no podía tener hijos. Un día, el ángel del Señor se apareció a la mujer con un mensaje milagroso. Eres estéril, pero concebirás y darás a luz un hijo. La aparición venía con una orden crucial. Ella no debía beber vino ni comer nada impuro. El hijo prometido sería un nazareo, dedicado a Dios desde el vientre. Esto significaba que su cabello nunca podría ser cortado por una navaja. El ángel reveló el propósito del niño. Él tomará la delantera en liberar a Israel del dominio de los filisteos. Asombrada, la mujer corrió a contárselo a Manoa. Él, temeroso, oró al Señor para que el mensajero regresara y les enseñara cómo criar a este niño especial. Dios escuchó la súplica y el ángel regresó. Manoa preguntó por las reglas del niño y el mensajero simplemente reiteró las instrucciones dadas a la madre. Poco después, la mujer concibió y dio a luz a un hijo, al que llamaron Sansón, que significa sol o servicio. Sansón creció fuerte y el Señor lo bendijo. Cuando el joven llegó a la adultez, el Espíritu del Señor comenzó a moverse en él, dándole destellos de su poder. El destino de Sansón no tardó en ligarse a sus enemigos. Un día en Timnat vio a una hermosa mujer filistea. Regresó a casa y exigió a sus padres: «He visto una mujer filistea, consíganmela para que sea mi esposa». Sus padres se horrorizaron. «No hay mujeres aceptables entre nuestro propio pueblo», le reprocharon. «Debes buscar esposa entre los filisteos incircuncisos». Pero Sansón, ya con una voluntad indomable, insistió: «Consíganmela. Ella es la que me agrada». Sus padres no sabían que esto era parte del plan de Dios para buscar un enfrentamiento con el pueblo filisteo. En el camino a Timnat, mientras caminaba solo por un viñedo, un joven león rugió y lo atacó con ferocidad. En ese instante crucial, el Espíritu del Señor vino con un poder incontrolable y electrizante sobre Sansón. No fue su fuerza física la que actuó, sino una energía divina que lo inundó por completo. Con una fuerza sobrenatural, Sansón desgarró al león con sus manos desnudas, como si fuera un cabrito. Aquella fuerza sobrenatural y ajena a la naturaleza humana lo transformó en un instrumento imparable. Esto significaba que el voto nazareo estaba siendo honrado y que Dios mismo estaba impulsando el primer acto del joven en la liberación de Israel. Sansón se convirtió por un instante en la manifestación de la fuerza de Dios. Sin embargo, en un presagio de su imprudencia, Sansón no le contó a nadie, ni siquiera a sus padres, sobre su increíble hazaña. El secreto del león, el nazareato y el poder de Dios eran el inicio de la leyenda de Sansón. Tiempo después, Sansón regresó a Timnat para casarse. Por curiosidad se desvió para ver el león que había matado. Descubrió que un enjambre de abejas había formado un panal dentro de la carcasa. Sacó la miel con sus manos y comió, un acto que rompía sutilmente las restricciones del nazareato. En el banquete de bodas, Sansón propuso una adivinanza a sus 30 compañeros filisteos. Del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. La apuesta era alta. Si resolvían la adivinanza en los 7 días de la fiesta, les daría 30 vestidos finos. Si fallaban, ellos pagarían la deuda. Durante 3 días, los filisteos no pudieron resolver el enigma. Al cuarto día, recurrieron a la intimidación y la amenaza. Fueron a la esposa filistea de Sansón y la amenazaron: «Coacciona a tu marido para que nos revele la adivinanza, o te quemaremos a ti y a la casa de tu padre».
La esposa, aterrorizada, se lanzó sobre Sansón y lloró por los 7 días de la fiesta, acusándolo de no amarla por no confiarle el secreto. Abrumado por su insistencia y su llanto, Sansón finalmente le reveló la respuesta al 7º día, justo antes de que el sol se pusiera. Ella, a su vez, traicionó a Sansón, revelando la clave a sus paisanos filisteos. Antes de la puesta del sol, los filisteos le dieron la respuesta: ¿qué es más dulce que la miel? ¿Y qué es más fuerte que un león? Sansón, sabiendo que había sido traicionado, les espetó: si no hubieran arado con mi novilla, no habrían descubierto mi adivinanza. En ese instante, el Espíritu del Señor vino con poder sobre él. Fue a Ascalón, mató a 30 hombres filisteos, les quitó sus ropas y pagó la deuda de la adivinanza. Ardiendo en ira por la traición, Sansón regresó a la casa de su padre, dejando a su esposa. Su padre, creyendo que Sansón la odiaba, entregó a la esposa de Sansón a uno de los compañeros de la boda. Más tarde, durante la cosecha de trigo, Sansón volvió para reclamar a su esposa, pero su suegro se negó a permitirle la entrada. El suegro justificó: estaba seguro de que la aborrecías, así que se la di a tu compañero. Toma a su hermana menor, que es más atractiva. Esto le dio a Sansón la excusa que buscaba para una venganza total. Esta vez estaré libre de culpa cuando haga daño a los filisteos. Salió y capturó a 300 zorros. Los ató cola con cola por parejas, sujetó una antorcha encendida entre cada par y los soltó. Los zorros, aterrorizados, corrieron por los campos de los filisteos, quemando sus cosechas, sus viñedos y sus olivares. Los filisteos preguntaron quién había hecho esto y, al saber que fue Sansón por la ofensa de su suegro, se vengaron. Los filisteos fueron a Timnat y quemaron a su esposa y a su padre. La ira de Sansón se volvió incontrolable. Sansón los atacó con una furia implacable, golpeándolos con una gran matanza en venganza por la muerte de su esposa. Después de la masacre, se retiró a vivir en una cueva en la peña de Etam. Los filisteos, furiosos por la masacre y la destrucción de sus campos, subieron y acamparon en Judá, exigiendo la entrega de Sansón. Los propios hombres de Judá, atemorizados por el poder filisteo, fueron a la peña de Etam para confrontar a Sansón. 3000 hombres de su propio pueblo le recriminaron: ¿acaso no sabes que los filisteos nos dominan? ¿Qué nos has hecho? Sansón les respondió con calma: simplemente les hice a ellos lo que ellos me hicieron a mí. Los hombres de Judá declararon: hemos venido para atarte y entregarte a los filisteos. Sansón les hizo jurar que ellos mismos no lo matarían. Ellos accedieron y lo ataron con 2 cuerdas nuevas y lo sacaron de la peña de Etam. Mientras lo llevaban a Lei, los filisteos se acercaron a él gritando en triunfo. En ese momento, el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón. Las cuerdas que lo ataban se volvieron tan débiles como lino quemado y los nudos se deshicieron. Sansón, libre y con la adrenalina corriendo, buscó un arma desesperadamente. Encontró una quijada de asno que estaba fresca. Agarró el hueso y con una fuerza inigualable masacró a 1000 hombres filisteos con esa simple mandíbula. Victorioso, el suelo quedó cubierto de enemigos caídos. Sansón exclamó: con la quijada de un asno, montones sobre montones he derribado. Después de la matanza, arrojó la quijada y el lugar fue llamado Ramat Lehi. Pero la sed lo consumió. Exhausto, clamó al Señor: tú has dado esta gran victoria a tu siervo. ¿Moriré ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos? Dios, en respuesta a su clamor, abrió la roca hueca en Lei y brotó agua fresca. Sansón bebió y su fuerza regresó por completo. Un tiempo después, Sansón fue a la ciudad de Gaza, uno de los centros de poder filisteo, y allí conoció a una mujer. Cuando los habitantes de Gaza se enteraron de que Sansón estaba en la ciudad, rodearon la puerta y montaron guardia.
planeando matarlo al amanecer. Pero Sansón se quedó allí solo hasta la medianoche. Luego se levantó, fue a la puerta de la ciudad y realizó una de sus hazañas más legendarias. Arrancó de cuajo las 2 puertas de la ciudad junto con sus postes y el cerrojo y se las echó al hombro. Cargando con las enormes puertas de Gaza, las llevó hasta la cima de la colina que está frente a Hebrón, dejando a sus enemigos humillados y confundidos en la oscuridad. Algún tiempo después, Sansón se enamoró perdidamente de una mujer en el valle de Sorek, cuyo nombre era Dalila. Los gobernantes filisteos, desesperados por derrotar a su enemigo invencible, vieron en Dalila la oportunidad perfecta para su venganza. Fueron a ella y le ofrecieron una enorme suma de 1100 siclos de plata por parte de cada gobernante, si lograba seducir a Sansón. La misión de Dalila era simple: descubrir el secreto de su inmensa fuerza y la manera de atarlo para que pudieran subyugarlo. Impulsada por la codicia, Dalila comenzó a presionar a Sansón con la pregunta: «Dime, por favor, ¿cuál es el secreto de tu gran fuerza y cómo se te puede atar para someterte?» Sansón, imprudente y confiado, le dio 3 respuestas falsas, tratando el asunto como un juego de amor. Primero, le dijo que 7 cuerdas de arco frescas y sin secar lo harían débil. Ella lo ató, pero él las rompió fácilmente. Luego, le dijo que si tejía las 7 trenzas de su cabello en la tela del telar y las aseguraba con la clavija, su fuerza desaparecería. Mientras él dormía, ella lo hizo, pero él se despertó y arrancó la clavija y el telar con facilidad. La tercera vez, le dijo que si tejía las 7 trenzas en el cabello y las aseguraba con una estaca en la pared. Él, de nuevo, se libró sin esfuerzo. Dalila lo acosaba diariamente, entre lágrimas y súplicas, acusándolo de no amarla y reprochándole su falta de confianza. Ella lo acosó y lo hostigó con tanta insistencia que Sansón se sintió acosado hasta la muerte y su resistencia se rompió. Finalmente, en un momento fatal de debilidad, Sansón le reveló todo su corazón. «Mi cabeza nunca ha sido tocada por una navaja», le confesó. «Soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si me rapan, mi fuerza me dejará». Al comprender que esta vez la verdad había sido revelada, Dalila envió un mensaje a los gobernantes filisteos: «Vengan, porque ahora me ha dicho todo su corazón». Los príncipes filisteos regresaron, trayendo consigo el dinero de la traición. Dalila arrulló a Sansón hasta que se durmió profundamente sobre sus rodillas. Luego llamó a un hombre para que le rasurara las 7 trenzas de su cabeza. El acto de rapar su cabello rompió el voto sagrado. En ese momento, su fuerza lo abandonó. Ella gritó: «Sansón, los filisteos te han atacado». Él se despertó y pensó: «Saldré como otras veces y me liberaré». Pero la trágica realidad era que no sabía que el Señor, la fuente de su poder, lo había abandonado. Los filisteos se abalanzaron sobre Sansón, ahora indefenso. Su venganza fue total y cruel. Lo primero que hicieron fue sacarle los ojos, dejándolo ciego, un castigo que igualaba su propia ceguera espiritual ante Dalila. Lo llevaron a Gaza y, humillado, lo ataron con grilletes de bronce. Sansón fue forzado a realizar trabajos de esclavo, moliendo grano en la prisión. Pero mientras cumplía su castigo, el pelo de su cabeza, que había sido rasurado, comenzó a crecer de nuevo. Los gobernantes filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón, atribuyéndole la captura de su temido enemigo. En medio de la celebración, entre la multitud y los gritos de júbilo, los filisteos exigieron: «Traigan a Sansón para que nos divierta». El antiguo juez de Israel fue sacado de la prisión y obligado a realizar actos de burla para entretener a 3000 personas que se agolpaban en el templo y en el tejado. Cuando lo colocaron entre los 2 pilares centrales que sostenían la estructura,
Sansón hizo una petición silenciosa a su guía. Ponme donde pueda tocar los pilares del templo para apoyarme en ellos. En el colmo de la desesperación y la fe, Sansón elevó una oración final al Señor. «Oh Señor soberano, acuérdate de mí», rogó. «Te ruego, oh Dios, fortaléceme solo esta vez más y déjame vengarme de los filisteos por mis dos ojos». Con sus brazos ciegos, Sansón se apoyó en los pilares centrales, uno con la mano derecha y otro con la izquierda. Clamó con todas sus fuerzas, «Que yo muera con los filisteos», y empujó con todo su renovado poder. El templo se derrumbó con estruendo sobre los gobernantes y sobre toda la multitud que se burlaba. La tierra tembló por la magnitud de la catástrofe. Así, Sansón mató más personas en su muerte que en toda su vida. Cumplió su misión final de liberar a Israel. Sus hermanos y la familia de su padre descendieron a buscar su cuerpo. Lo llevaron de vuelta y lo sepultaron entre Sora y Estaol. Sansón, el juez de fuerza sobrehumana y debilidad humana, había liderado a Israel durante 20 años. Su vida es un recordatorio de que Dios puede usar incluso a los individuos más defectuosos para cumplir sus propósitos, mostrando que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad.